junto con nosotros, y también va a ayudar un poco la Miss al tema de la lista, chicos. Yo me he dado cuenta que este curso nunca coloca su nombre en el chat, chiquillos. Yo voy a pasar la lista y digo, o sea, voy a colocar la lista en Edmodo, ¿cierto? En la aplicación y en los correos, y me encuentro con que hay una o dos personas que colocan su nombre en el chat. No, tienen que colocarlo todos, por favor. Ahora, ahí los van colocando todos. Muy bien, ahí sí. Tienen que ir colocando su nombre en el chat, chicos, por favor. Es súper importante para tenerlo en consideración en la lista, ¿ya? Entonces, eso principalmente con eso, y sin más preámbulo, yo creo que vamos a comenzar. Hola, Miss Rosita. Hola, ¿cómo está usted? Bien, Miss. Les conté a los chiquillos que nos va a estar usted acompañando ahora en la clase. Sí. Así, Espero que estén todos bien. así que eso pues, chiquillos. Una persona más nueva. ¿Viste? Cuénteme. El otro día me puse a revisar el modo de historia y un Ya. compañero mandó un tríptico. Sí, pero ¿qué era eso? Un compañero mandó un tríptico. Es que no me acuerdo quién fue. Pero sí, lo que pasa es que esa persona que lo mandó se equivocó. Como que son los trabajos que uno pide en las carpetas de modo. Recuerdan que yo les pedí que me mandaran 2 trabajos y que me los subieran al correo. Eso fue al comienzo de todo esto, antes de ellos saber que tenían que subirlos al modo. Y esos trabajos es los trabajos que me tienen que subir a las asignaciones. Tengo muy pocos trabajos de ustedes en esas asignaciones, chiquillos. Por favor, empiecen a mandarlos. La asignación está puesta para finales de agosto. Así No que seré yo que envié eso ayer. Envié 2 versiones. no Envié sé. por el modo. Pero sí, hay alguien que ¿Cuándo se hay alguien entrega que todo el tríptico? es que pueden mandarlo cuando quieran, hasta finales de agosto, pero es importante que lo suban a Edmodo en las asignaciones. Eso es lo que me interesa. El tríptico lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer. Ya han hecho tríptico antes, ¿cierto? No es difícil. Yo lo hice en cuarto. Sí, Yo sí. sí. Ya, ¿Viste? genial. ¿Un tríptico de qué? El tríptico sobre a las primeras civilizaciones, pues creo que esa era la actividad, ya la olvidé. Pero sí, tienen que, por Bien. ejemplo, hablar de Fenicia. Fenicia fue una localidad que se ubicó en la isla de Creta y también en las orillas norte del mar Mediterráneo. Y ahí me dibujan el mar Mediterráneo, ¿cierto? Todo bonito. Y después dicen, Fenicia fue un pueblo de comerciantes, es decir, que comercializaban y intercambiaban mediante el mar, en botes, ¿cierto? Transportaban de alguna manera materias primas o productos terminados, etcétera. Y así lo mismo con Egipto, y así lo mismo con Mesopotamia, y van dibujando y colocándola, ¿cierto? Geográficamente. Eso ¿Y principalmente. ese trabajo tenemos hasta agosto para mandarlo? Sí, pueden mandarlo cuando, o sea, sí, tienen hasta agosto para mandarlo. Sí, no hay problema con el tema de las entregas. Lo importante es que lo hagan, ¿ya? Y que mientras más rápido lo tengan, va a ser mucho más rápido y mucho más efectivo. Pero eso, ¿tienen dudas con alguna manera con los trabajos, chiquillos? Si quieren, yo tenía una clase, pero también si quieren podemos empezar a solucionar al tiro esos temitas. Voy a abrir el modo acá. ¿Viste? Yo la verdad no me acuerdo muy bien de los trípticos. Mire, espera un momento, vamos acá a compartir pantalla del escritorio. Ya, ahí estoy compartiendo la pantalla del escritorio, ¿cierto? Estoy acá en el modo. Nos vamos al séptimo C, ¿cierto? Nos vamos acá a las carpetas, ¿cierto? Y creo que ese trabajo que mandé es el último trabajo, si la memoria no me falla. Sí, Mr. Sí es este. Entonces lo abrimos acá, ¿cierto? Esperamos a que cargue. No, pues pero este trabajo es de la unidad número 2. Chicos, este trabajo es del comienzo de esta primera unidad, ¿cierto? Ahí están los objetivos de aprendizaje, el propósito que tiene esta segunda unidad, ¿cierto? La importancia del mar Mediterráneo que tiene como un proyecto unificador de la economía, ¿cierto? Y importancia del Mediterráneo, materia, información que tienen que leer. Yo esto lo estoy obviando porque ustedes tienen que leerlo, obviamente, ¿cierto? Aquí tenemos el Mediterráneo, cómo comercializaban, bla, bla, bla. Y acá tenemos la actividad, tríptico. En parejas, ¿cierto? Lo pueden hacer en parejas, también lo pueden hacer solo, no hay problema con eso. Tienen que confeccionar un tríptico referido a los principales pueblos del Mediterráneo. Y ahí ustedes, por ejemplo, tienen que buscar pueblos fenicios. Y ahí, por ejemplo, yo busco Fenicia en internet, ¿cierto? Y van a salir diferentes páginas. Wikipedia, puedes sacar la información de Wikipedia, pero les voy a pedir, por favor,
que no copien y peguen la información de Wikipedia, porque eso es malísimo, eso es plagio. Entonces lo que les voy a pedir es que ustedes lean todo esto, ¿cierto? No es mucho lo que tienen que leer eso, lean un poco de esto, y de ahí ustedes escriban con sus propias palabras lo que entendieron, ¿ya? También pueden hacerlo con la otra página, ¿cierto? Por ejemplo, está mihistoriauniversal.com, ¿cierto? Una página muy buena que tiene dividida la historia en prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea, etc. Nosotros estamos viendo la información de la edad antigua. Entonces, aquí tenemos más de la cultura fenicia, ¿cierto? Tenemos la ubicación, ¿cierto? Entonces, en el tríptico ustedes pueden ir colocando toda esta información que tenemos acá, ¿ya? Y lo pueden hacer, entonces, ¿y qué les pedí yo de las siguientes, de esas civilizaciones? Pueden elegir una o pueden elegirlas todas, no tengo problema con eso. Colocar la ubicación, su entorno natural, las actividades económicas, el tipo de gobierno, entonces ahí ustedes en el tríptico me van colocando lo que le quieran colocar al tríptico, en verdad eso ya depende de cada uno de ustedes. Por ejemplo, Word, si yo hablo Word acá, Word tiene un formato de tríptico, si la memoria no me falla. Menú, catálogo, información, carta de negocios, currículum, documento, folleto. El folleto, ¿no? Redacción. Creo que sí, creo que es folleto. Entonces, si quieren hacerlo, lo pueden hacer también en el cuaderno, no tengo drama con eso, pero también lo pueden hacer en Word, ¿ok? El Word tiene el formato hecho para poder hacer el tríptico. Estos son consejos que yo les Ah, estoy dando para hacer el tríptico, ¿ok? mister, yo sí hice el tríptico, pero no me comencé ninguno, así que yo busco un tutorial de cómo hacerlo desde cero. Buenísimo, también sí hay bastantes, de hecho creo que yo les ¿Viste cuántos publiqué. trabajos más o menos son? Yo, es que ahora es diferente, porque ahora o sea, están haciendo que nosotros mandemos trabajos cada 2 semanas, lo cual es mucho más, ahora tienen mucho más tiempo para hacer estos trabajos que los que tenían antes, porque antes teníamos que mandar trabajos por semana. Por eso ahí yo estaba considerando que la carga era mucha. Ahora que tienen 2 semanas, se podría decir que son 2 trabajos por al mes, lo cual no considero que sea tanto, si lo tenemos en cuenta de esa manera, ¿ok? Este trabajo más otro trabajo que van a tener más adelante van a ser los únicos 2 trabajos que tienen que hacer en el mes, chiquillos, entonces no es tanto. Y si uno ve el tríptico, tampoco es tanta la información que tienen que ir rellenando. Aquí yo les coloqué 2 ejemplos, un ejemplo hecho a mano y un ejemplo hecho por computador. Cualquiera de los dos me sirve, ¿ok? No tengo problema con eso. Y aquí algunas fuentes para investigar sobre las civilizaciones que yo les dije, pero también pueden hacer el ejercicio, como les digo, de escribir en Google la civilización de la cual van a elegir el tema. ¿Ok? Y eso principalmente, pues, con la actividad. También pueden hacer el tríptico basándose en la información que yo les escribí en el PowerPoint. También se puede hacer eso, no hay problema con eso. Siempre y cuando no me copien y peguen la información del tríptico. Por favor, háganlo con sus propias palabras. Y eso principalmente con la actividad, chicos. ¿Tienen alguna más, otra duda? No, ¿Viste? Por ejemplo, al enviárselo, por Ujú. ejemplo, digamos que lo hicimos la Isidora y yo, o ¿Ya? X, ¿verdad? La ¿Sí? primera persona sube una parte, entonces yo subo después la otra parte. Preferiría que junten las partes y me manden el nombre de las dos participantes de la actividad, ¿ok? Sí, porque si no voy a tener mucho enredo. Yo no sé cómo juntarlas. ¿Cómo no Yo sabes? sé. Sí, eso no es difícil, no es difícil. Por Bueno, último, si la Isidora sabe, entonces ya está bien. no, pero, o aparte, por último, una le manda la información que hizo de la que hizo la otra, ¿cierto? Entonces, una de las dos junta toda la información y la pega en el mismo tríptico, ¿ok? El único trabajo que queda es el tríptico, no hay más trabajos. Sí, pues, antes de este tríptico, ustedes tienen que mandarme 2 trabajos que yo les pedí para las actividades de la semana de la 1 a la semana número 10. Vamos a compartir pantalla de nuevo. Aquí en las carpetas, ustedes tienen, antes de esta semana 2 y 13, tienen, ¿dónde está esto? Material pedagógico. Tienen todas estas semanas. Y yo de todas estas semanas, están cada semana con una actividad, ¿ok? Y yo para esa semana, yo les pedí un mínimo de 2 actividades. Hasta esta semana, hasta la semana número 10 y 11, ustedes tienen que mandarme mínimo 2
de actividades de estas semanas que tenemos acá. No es mucho, ¿sí? El que quiera hacerlas todas las actividades, por mí genial, pues, pero igual es mucho trabajo eso y yo considero que no todos acá son apasionados de la historia como para hacerlo. Así que por eso también es tener eso en consideración. Solamente 2 trabajos les estoy pidiendo de todas estas semanas. Y todo eso ustedes tienen que subirlo a la asignación, ¿cierto? Que está acá. 9 entregas tengo de estas asignaciones. Por lo tanto, tengo muy pocas, chiquillas. Tienen que subirlas acá. Ahí ustedes colocan, no me acuerdo cómo será. Bueno, a ustedes les debe Mister, pero a ustedes les debe aparecer como estudiante, ¿sí? no, nada ya. Disculpe. No, ¿por qué pide disculpas? No, es que ya vi que era Ah, ya, lo que ok. le iba a preguntar. Ok, perfecto. Entonces, chiquillos, eso principalmente, vamos a empezar a finalizar un poco ya esta unidad. Vamos a hablar un poquito de la materia antes de que se nos acabe la clase. Vamos a empezar a cerrar un poco ya esta unidad y ya para hacer un síntesis un poco de esta unidad, chicos, vamos a hablar de que ya en la época en la que estamos ya van a empezar a surgir las primeras civilizaciones. ¿Se acuerdan que yo durante toda esta unidad les hablé primero de cómo el proceso de hominización permitió que una característica, que unos simios determinados, ¿cierto?, evolucionaron hasta el punto en el cual nosotros nos conocemos como seres humanos y nos reconocemos como tal? Entonces, ya una vez que se formó eso, una vez que ya tenemos que estas tribus cazadoras pasaron a ser sedentarias y formaron un sistema de agricultura, fueron evolucionando hasta llegar al punto de civilizaciones como nosotros las conocemos en la actualidad. Y las primeras civilizaciones que tuvieron esta característica, chicos, fueron China, Mesopotamia, India, Fenicia y principalmente esas, ¿sí? ¿Ok? Lo que me interesa es que manejen esas 4, China, Egipto, India y Mesopotamia, ¿ya? Entonces, estas civilizaciones como tal las vamos a conocer como civilizaciones hidráulicas. ¿Qué significa que una civilización sea una civilización hidráulica? Básicamente que depende del río, depende de un río para poder subsistir. ¿Se acuerdan que todas estas primeras civilizaciones se asentaron junto a ríos? Por ejemplo, en Egipto, alrededor del río Nilo. En Mesopotamia, alrededor del río Tigris y Éufrates. En China, alrededor del Ganges y el Yangtze. Entonces, todas estas civilizaciones comparten esa misma característica. Y también, aparte de compartir esa característica, comparten cualidades específicas, como por ejemplo, que estos ríos muchas veces, debido a los caudales gigantes, se desembocaban. Entonces, estas 3 civilizaciones empezaron a construir represas alrededor de los ríos para poder controlar sus cauces y también poder manipular estos cauces en función de sus sistemas de regadío, de sus sistemas de siembra y sus sistemas de cosechas. Súper importante eso también. Y si, por ejemplo, uno va a la historia de Chile, ¿cierto? 200 años antes, y ve cómo cuando se fundó Santiago hicieron lo mismo. Cuando llegaron los españoles acá y compartieron con los indígenas, eh, hicieron trabajo forzado a los indígenas, ¿cierto?, para que construyeran un sistema de represa en torno al río Mapocho. Yo creo que todos conocen el río Mapocho acá, ¿cierto? ¿Alguna vez se han fijado, alguna vez han ido a ver el río Mapocho? ¿O lo han visto de casualidad? No, jamás. Ya, ¿en serio? Es que yo vivo aquí hace 3 años No es, recién, no Víctor. es uno que está como que cerca de la costanera. El río Mapocho está cerca de Costanera, exacto. Bueno, Ese mismo es. si todavía no lo conocen, bueno, están en Chile, lo van a conocer, inevitablemente lo van a conocer. No, Cuando anden. yo ya lo vi. Ya, entonces los que lo conozcan se podrán fijar, ya sea por imagen o también, el río Mapocho, chiquillos, y se van a dar cuenta que alrededor del río, ¿cierto? Tenía unas paredes gigantes. Bueno, esas paredes servían en su época, porque ya el río Mapocho ya no tiene el caudal que tenía antes, pero en su época, ¿cierto? El río se desembocaba. Entonces imagínense lo gigante que era el río, y también imagínense que por qué tuvieron que construir de ese tamaño, se van a fijar que alrededor del río hay unas paredes que tienen como unas piedras de cemento y también están como inclinadas, ¿cierto? Todo eso se construyó para que el río no se desembocara. Y esa característica que tiene la fundación de Santiago y la fundación del río Mapocho es una característica que también comparten estos pueblos en estas primeras civilizaciones. Entonces, es un conocimiento transferido durante muchos años, ¿sí? Porque si Santiago se fundó en 1812, y yo les estoy hablando de civilizaciones anteriores a Cristo, prácticamente de 1000, 3000 antes de Cristo, estamos hablando que este conocimiento de civilización hidráulica se transmitió por más de, ay, que soy malo en matemáticas,
por más de 4.300 años aproximadamente. Entonces, este conocimiento, chicos, es bastante antiguo. Las civilizaciones antiguas ya se dieron cuenta que manipulando al río, ¿cierto?, podían de alguna manera controlar y mejorar sus sistemas, ¿ok? Entonces, ¿qué permitió este sistema de civilización hidráulica en estas civilizaciones de China, Egipto, Mesopotamia e India? Permitió un crecimiento demográfico sostenido. ¿Qué significa un crecimiento demográfico sostenido? ¿Alguien sabe qué significa crecimiento demográfico? Que una determinada zona crece en tierras de su propiedad. No, o sea, y ahí súper bien. Una determinada zona crece en población, ¿ya? Eso significa crecimiento demográfico. Que la gente antes eran 20, ahora son 100. Antes eran 100, ahora son 1000. Antes eran 1000, ahora son 2000. Y así sostenidamente, ¿cierto? Eso significa crecimiento demográfico sostenido. Se mantiene la lógica de ir incrementando la población. Y este incremento de población siempre ha sido un sinónimo de prosperidad económica. Bueno, eso en el día de hoy se está poniendo en cuestión y se está poniendo en duda, porque por ejemplo en China son caletas y tienen un crecimiento demográfico sostenido que quieren detener ya. Por eso están implementando leyes para que los chinos tengan solamente un hijo. Entonces ya no se ve tan con buenos ojos, ¿cierto?, este crecimiento demográfico sostenido porque ya son muchos. No obstante, por ejemplo, Chile debería tener un crecimiento demográfico sostenido. Es sinónimo de prosperidad que la gente se ponga a tener hijos de manera más tranquila. Entonces, la gente en esta época, ¿cierto?, también empezó a experimentar esto. Las ciudades empezaron a incrementar porque las familias empezaron a incrementar. Entonces, con esto empezó a surgir la especialización. El hijo del campesino que trabajó en el campo toda su vida ya no necesitaba trabajar en el campo, como que podía también especializarse en otra cosa. Por ejemplo, como ya teníamos excedente de gente que trabajaba en la siembra y en la cosecha, ¿cierto? Nos faltaba gente que trabajara en la metalurgia, por ejemplo, una industria que en esa época estaba empezando recién a surgir. Entonces el hijo probablemente se iba a volver un herrero, o por ejemplo iba a trabajar en la madera, o iba a trabajar en comercio, etcétera. Entonces, con esto, ¿a qué quiero llegar con esto, chicos? Es que la gente ya no deja de depender solamente de la alimentación, sino que se empieza a especializar. El proceso de especialización, chicos, recuerden que nunca lo miren en menos, porque el proceso de especialización nos ha permitido evolucionar a la sociedad como la conocemos nosotros en la actualidad. Entonces, es súper importante. Y este proceso de especialización no es tan avanzado como en la actualidad, que vendemos celulares, que vendemos computadores, ¿cierto? En ese tiempo la especialización era vender una copa de bronce, por ejemplo, o vender un collar de oro, o vender una tela fina, o vender un bote muy bonito y con mucha calidad, ¿cierto? Entonces, eso era una especialización en esa época. O vender un sistema de regadío, vender conocimiento, también servía. Entonces, se empieza a ver en las distintas civilizaciones, Egipto, China, Mesopotamia y India principalmente, ¿cierto?, un intercambio comercial. Por primera vez en la historia, chicos, la gente dejó de agarrarse a combos, dejó de agarrarse a palos y empezó a comercializar, ¿cierto? Dejó de alguna manera, ellos vendían a sus hijos, por lo menos probablemente la gente que era esclavo, sí. Regularmente la casta que era en la esclavitud, ¿cierto? Regularmente recuerden que los esclavos era gente que venía fuera de la ciudad. Ah, mister, tengo una pregunta. Sé que esto puede sonar así como que medio sádico, cruel, pero ¿ellos los vendían para esclavos o para órganos? Digo, como en esa época todo era tan visceral. Órganos no creo, porque no tenían el conocimiento médico como para poder hacer trasplantes de órganos. Pero sí la esclavitud, en la esclavitud, a lo largo de la historia de la humanidad, se daba eso, de que mucha gente... Mister, ¿Sí? yo, ¿Qué pasó? Se quedó yo, pegado. ¿Me quedé pegado? No, si estoy acá, ¿me ven? Sí, no, desde arriba. yo por sí los la ojos veo. cerrados. Ahora está bien. Ya. Ajá, mister, yo les decía que yo estaba viendo una serie que se llama Siempre Bruja ¿Ya? y ella se trata de como de que ella es una esclava. En el pasado, ¿Ya? ¿por qué? Por su tono de piel. ¿Ya? Eso pasa en 1646 Época de y, esclavitud, sí. ujú, y los españoles eran los que la tenían de esclava y Ujú. ella era bruja porque le venían la sangre. Y cada vez que usaba sus poderes, le salía como una estrella en la mano, en ¿Ya? el antebrazo.
Y una vez la iban a quemar en la hoguera, pero primero como que la metieron presa. O sea, la pusieron en una de estas cosas que eran las Ujú. cárceles antes. Y al lado de su cárcel estaba un brujo, que le llamaban Aldemar, y él le dio poderes para que se pudiera salvar de la hoguera, viajar al futuro, lo salvara a él, para que no lo privaran de su libertad. Y pues se trata de todo eso, y entonces al viajar al futuro, ella se termina quedando en el futuro. Después vuelve a viajar al pasado, rescata a su mamá de la hoguera, pero Aldemar termina siendo un brujo malo, o sea, por decirlo así, ¿Ya? Volver a cuando él Futuro decía 4. que cuando él decía que su hijo era el brujo malo, pero él era el malo. Y él lo que hacía era con las personas que no lo ayudaban, las incenava. Las incenava, no se dice así, ¿verdad? Bueno, Las ahí incineraba. es súper interesante cómo de alguna manera la ficción se mezcla también con la historia, porque la esclavitud, chicos, fue un sistema de comercio que se dio durante gran parte de la humanidad. Por ejemplo, acá en América, la esclavitud fue abolida en 1716, después se volvió a aceptar la esclavitud y después se volvió a abolir la esclavitud. Entonces era una discusión, era un tema en Pero, ciertas mister, épocas. Al igual que o muchas sea, cosas, ¿sí? en los Países Bajos, tipo, no sé, Uganda, Haití, Ujú. en esos países, por ejemplo, hay países que aún practican la esclavitud de No. manera legal o de manera ilegal. De manera ilegal, no lo sé. De manera legal, no. Los derechos humanos y todos los países que estén acorde a la ONU velan porque la esclavitud ya haya sido abolida hace muchos años, ¿sí? Entonces, eso es eso es un derecho básico, un derecho humano, la esclavitud ya no existe, ¿ya? ¿Qué? Entonces, siguiendo un poco, chicos, Historia. ya, para ir terminando un poco este tema de este intercambio comercial, me interesa que manejen que estas distintas civilizaciones empezaron Sí, a ahorita voy a realizar hacer desayuno. ciertos ¿Quieres que te intercambios haga? comerciales y empezaron a diferenciar estos intercambios en dos características, las manufacturas y las materias primas. ¿Alguien sabe lo que es una manufactura? ¿O un producto terminado también podríamos decir que es un producto terminado? ¿No? ¿Y alguien sabe lo que es una materia prima? Ese concepto está más fácil. Sí, ¿Qué es una materia prima? materia es todo lo que tenemos alrededor. Y primas son que sí, la tierra, ¿no? Los metales, Ya. Dame un ejemplo de materia prima. em, la tierra, las nubes. Cobre, oro, hierro, Exacto. bronce. Sí, exacto. Las materias primas, chicos, como ustedes muy bien se complementaron, son productos los cuales se extraen en bruto de la tierra, ¿cierto? Y para el caso de estas civilizaciones, era principalmente madera, cobre, hierro y oro, ¿ya? Eran como las principales materias primas de esa época. Tenemos la edad de bronce y después el bronce se dan cuenta que no era tan fuerte, entonces después tenemos la edad de hierro, ¿ok? En la edad antigua, todo esto que les estoy comentando. Y las manufacturas, chicos, o los productos terminados, son cosas que pasan por un proceso de especialización, el cual convierte a estas materias primas, ¿cierto? Por ejemplo, de cuando una madera pasa a ser un bote, eso es un producto terminado. Cuando un pedazo de cobre pasa a ser un utensilio de cocina o un utensilio de casa, también se convierte en un producto terminado. Cuando el oro pasa a ser un collar, también se convierte en un producto terminado. Entonces, estos eran los dos principales características que se daban en esta época de comercio, ¿cierto? De alguna manera, se ayudaba a las civilizaciones complementándose en base a estas dos características. El intercambio comercial, y para un poco para ir sintetizando lo que estoy diciendo, la producción y acumulación de excedentes agrícolas impulsó el desarrollo del comercio. En ellas podemos reconocer que las primeras civilizaciones constituyeron los primeros centros de producción, transformación e intercambio económico. No solo dependieron de lo que sus cosechas les daban, sino que se dieron a la transformación y como resultado a la creación de bienes no comunes, tejidos de lana y seda, orfebrería, trabajos de los metales, etc. Lo que la enriqueció porque no solo dependieron de sus ventajas con otros pueblos, con el afán de obtener materias primas, tales como metales y maderas, así como alimentos que no se hallaban en el entorno propio y artículos artesanales y también artículos de lujo. Mister, una pregunta. Ujú.
que pues, quizás sea adelantada, pero no importa. La época de hierro es la época de vapor, steampunk, todas las cosas así, ¿cierto? No, no, para nada. La época de hierro es una época que se da alrededor de 2000, no, como 1000 antes de Cristo aproximadamente. Y en donde 500 años. no, es donde se descubre el hierro. Y esa época que tú me estás hablando, de la época del vapor, se da en la segunda revolución industrial, que es alrededor del 1800. Hay como 700. Ah, Sí, son dos épocas absolutamente diferentes, ¿ok? Entonces, eh, eh, tenemos, ¿cierto?, este intercambio comercial, ¿cierto?, el cual dejó o especializó de alguna manera las sociedades, ¿cierto? La gente se empezó a comercializar de manera pacífica, ¿cierto? Dejó de hacerse la guerra, ¿cierto? Entonces dejó de depender solamente de la alimentación. ¿Y qué pasó con aquí es súper importante, chicos, que ustedes tengan claro que este sistema económico de alguna manera ayudó mucho a las civilizaciones? Porque, por ejemplo, ¿qué pasaba si en Egipto teníamos una plaga de mosquitos, pero no teníamos un producto, no teníamos el cobre, por ejemplo? Y el cobre, estoy inventando, no sé si esto será cierto, el cobre ayuda a que ahuyentara los mosquitos, por ejemplo. Y resulta que en China tenían el mismo problema, ¿ya? Por ejemplo, que tenían una plaga de mosquitos y descubrieron que utilizando el cobre, ellos podían eliminar esta plaga de mosquitos. Entonces, ¿qué pasaba si yo soy un comerciante egipcio, ¿cierto? Que va recorriendo el mar Mediterráneo y recorriendo esta ruta económica, llego a China, ¿ya? Soy un comerciante y llego a China y descubro este producto que convirtieron los chinos y que lograron que eliminaran los mosquitos gracias a este producto. Obviamente yo voy a tomar este producto y lo voy a vender en Egipto, ¿cierto? Porque va a ayudarle a la gente y también me va a ayudar a mí económicamente, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, el intercambio entre civilizaciones, este conocimiento les permitió a ellos no solamente ir mejorando a la civilización que descubrió el invento, sino que también a ellos también les permitió ir creciendo. Y, por ejemplo, si ningún comerciante hubiera querido salir de Egipto, si ningún comerciante se hubieran quedado en Egipto toda la vida, hubieran tenido el problema de los mosquitos toda la vida, y eso hubiera sido un problema y hubiera acongojado a la sociedad durante mucho tiempo. Entonces, es súper importante la participación que hizo esa persona que fue a China, ¿cierto?, a descubrir este gran invento. Entonces, a lo que quiero llegar con esto, chicos, es que el intercambio cultural es súper importante para el crecimiento de las civilizaciones. No obstante, el crecimiento local también es súper importante, porque ¿de qué te sirve de alguna manera tener un crecimiento con las distintas civilizaciones si tú no sigues creciendo? Eso también es una pregunta y es un problema que congoja a las civilizaciones hasta la actualidad. ¿En dónde está este punto medio, cierto?, entre una civilización local y una civilización global, ¿ya? Y eso principalmente, chicos, con la clase del día de hoy. Em, no sé si tienen alguna pregunta o alguna consulta. Quédense con que el mar Mediterráneo fue el centro principal de acopio comercial, ¿ya? Eso es lo que más me interesa que manejen. Y las primeras civilizaciones que tuvieron estos intercambios comerciales sin recurrir a la guerra, ¿cierto?, fueron Egipto, China, Mesopotamia y India. Principalmente las primeras civilizaciones como nosotros las conocemos en la actualidad. ¿Ok? Eso principalmente. ¿Qué pasó? Mister, Sí, cuénteme. bueno, de acuerdo a la historia, pues usted está diciendo que podemos hacer un intercambio de... Principalmente. Mister, Ya. Chiquillos, vayan colocando su nombre en el chat, por favor. Es súper importante para tenerlos considerados en la lista. un intercambio de historia, mister. Pero ya O lo sea, por pusimos, ejemplo, mister. Sí, los que ya lo hicieron, muchas gracias. Sí, sí, sí. Era más que nada por si alguien se la había olvidado. por ejemplo, me refiero a considerados que, en la por lista. ejemplo, un intercambio de historia. Pero ya lo O sea, por ejemplo, me refiero a que nosotros podemos contar la historia que sabemos de Venezuela y usted nos dice si eso pasó acá, pero pasó de diferente forma o pasó de igual forma. Existen características en la historia de América Latina que también nos podemos conectar, ¿sí? Eso depende Sí. absolutamente de características locales, pero también de características del territorio aún más grande. Pero eso lo vamos a conversar, yo creo, en otra oportunidad. Ya, chiquillos, tengo que ir cerrando la clase. Ya.